En 1883, Wolverhampton, una ciudad del centro de Inglaterra, era un núcleo industrial que comenzaba a desarrollarse, sobre todo gracias a la proliferación de las fábricas de bicicletas y las factorías de acero y carbón que atraían a la gente del campo. La industria fue un lugar de llamada, en especial para los inmigrantes irlandeses. En Wolverhampton, que en 1845 tenía 50.000 habitantes, una de cada 8 personas era de origen irlandés. A una de sus iglesias, la de St. Paul, en Balsall Hall, se adscribieron a su llegada desde Irlanda Joseph George Pentland, nacido en 1851, y su esposa Emily, 2 años más joven. Se establecieron en una casa situada en el número 64 de Highgate Road. El quinto hijo de la familia nació el 23 de julio de 1883 y fue inscrito como Frederick Beaconsfield Pentland. El 18 de septiembre fue bautizado en la parroquia de San Pablo. El Wolverhampton Wanderers tenía 2 décadas de existencia y en 1889 jugaba en el estadio Molineux, en el centro de la ciudad, un campo para 4.000 espectadores. En 1891 formó parte de la primera división inglesa y cuando Fred Pentland cumplió 9 años, había ganado la FA Cup, el título más prestigioso de las islas. Así que resultaba habitual ver grupos de niños jugando al fútbol, imitando a los mayores, y entre ellos destacaba aquel chaval rubio de origen irlandés. En 1901, Fred, que tenía 17 años, era aprendiz en una fábrica de armas mientras jugaba en equipos juveniles de la zona de Birmingham, su nueva ciudad. Sus primeros partidos serios los jugó en el campo de Avondale Juniors. Después vistió la camiseta del Willenhall y en agosto de 1900 actuó para el Small Heath. Sus progresos fueron evidentes en los años posteriores, porque cuando cumplió 20 fue reclutado por un club profesional, el Blackpool, que lo incorporó a su plantilla en junio de 1903. Fred tenía 21 años cuando fue traspasado a un club de primera división, el Blackburn Rovers. Su siguiente destino fue el Brentford, en el que jugó entre 1906 y 1907 en la Southern League, y al que regresaría como secretario técnico terminada su época en España. Sus derechos seguían perteneciendo al Blackburn Rovers. Se podría decir que fue un paso atrás de Fred Pentland, que se convertiría poco después en un salto hacia adelante, ya que fichó por el Queen's Park Rangers de Londres. Pentland fichó por el Middlesbrough, al terminar su contrato con el Queen's Park Rangers. Comenzó así una de sus épocas más provechosas como futbolista, porque fue seleccionado en 5 ocasiones para jugar con Inglaterra. Todo un honor para cualquier jugador. Con 25 años, Pentland sumó 5 caps. Fue convocado para enfrentarse a Gales el 15 de mayo de 1909 en el City Ground de Nottingham, en un partido correspondiente al campeonato británico en el que Inglaterra ganó 2-0. Apenas 18 días más tarde, el 3 de abril, disputó su segundo partido, el más recordado de la participación de Pentland en la selección inglesa. Se jugaba Inglaterra el triunfo en el campeonato británico frente a Escocia en el estadio Crystal Palace de Londres, y ganaron los ingleses 2-0. Después de jugar frente a Escocia, Pentland actuó en otros 3 partidos con la selección de su país. Lo hizo en apenas 5 días, entre el 29 de mayo y el 4 de junio de 1909, en una gira de la selección inglesa por Europa. El tercer partido fue en el Millenaris Sport Telep de Budapest frente a Hungría, con victoria inglesa por 2-4. 2 días más tarde, en el mismo escenario y ante el mismo rival, Pentland participó del triunfo apabullante por 2-8. Al día siguiente, el 1 de junio, Inglaterra se enfrentó a Austria en Viena, donde no tuvo problemas en destrozar a su rival por un contundente 1-6. Fue la despedida internacional de Fred Pentland. Durante sus años en el Middlesbrough, Fred Pentland vivía como huésped
en la casa de un conductor de vehículos industriales, un apartamento de 4 habitaciones en el número 3 de Low Bean Street. El propietario, Robert Albert Hopper, de 35 años, y su mujer, Rebecca, de 31, vivían con la hermana de ella, Emily Mitchell, de 23, y alquilaban la habitación que tenían disponible al futbolista, que ya comenzaba a ser conocido en la ciudad. Pentland no sabía aún que su carrera como futbolista estaba a punto de acabar cuando dejó el Middlesbrough. Una salida tal vez prematura en la que pudo influir la suspensión por 15 días que recibió de su club en febrero de 1911, según informaba el Evening Post, por desobedecer las órdenes de su entrenador. Se fue en agosto de 1912 a Halifax, donde fue fichado como jugador y manager a jugar en la Liga de los Midlands. Sin embargo, en febrero de 1913 se incorporó a las filas del Stoke. Se trasladó apenas unos kilómetros para disputar algunos de sus últimos encuentros como profesional. Jugó 12 partidos y marcó 6 goles. Pentland regresó a Halifax en diciembre. 4 meses más tarde, en abril de 1914, durante un partido con su equipo en Heckmond Wike, sufrió una lesión de rodilla que le apartó definitivamente de los terrenos de juego. Después de 200 partidos oficiales como profesional y 45 goles, dejaba de ser el dinámico extremo derecha que había destacado sobre todo en el Middlesbrough y en la selección inglesa. Sin embargo, apenas le dio tiempo a rumiar su retirada. Su nombre era conocido en el mundo del fútbol, y había un país en el que ya sonaba como entrenador. Apenas un mes después de colgar las botas, Pentland viajó a Alemania. Le esperaba la selección olímpica germana. En mayo de 1914, pese a la turbulenta situación europea, hizo las maletas en su domicilio de Birmingham, atravesó el Canal de la Mancha y viajó hasta Berlín, el corazón de Alemania. Pentland llegó en mayo, y apenas un mes después, en Sarajevo se produjo el acto terrorista que incendió la mecha de la conflagración bélica. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono austrohúngaro, provocó que las diferentes alianzas políticas europeas desembocaran en un conflicto declarado de manera dramática el 28 de julio. El 4 de agosto, Gran Bretaña entró oficialmente en guerra con Alemania. Más de 5.000 británicos vivían en el país más poderoso de la Europa Central cuando se produjo el comunicado del gobierno del Reino Unido, y prácticamente todos ellos quedaron atrapados en su territorio cuando las dos potencias entraron en conflicto. A principios de septiembre de 1914, alrededor de medio centenar de ingleses fueron recluidos en el improvisado campo de concentración de Ruhleben, un hipódromo situado en el barrio de Spandau, a 10 kilómetros de Berlín, y cerca de la prisión militar construida en 1876, y en la que 2 décadas más tarde cumplieron sus penas los criminales de guerra nazis juzgados en el juicio de Nuremberg. A finales de octubre, a la vista del problema, Alemania dirigió una propuesta a Gran Bretaña en la que solicitaba el intercambio de todos los alemanes que residían en el Reino Unido por los británicos que vivían en su territorio. Amenazó con internar a los británicos en el caso de no recibir una respuesta positiva que nunca llegó. El plazo establecía que la fecha límite para el trato sería el jueves 5 de noviembre. Al día siguiente, el viernes 6, el gobierno alemán cumplió su amenaza y centenares de británicos comenzaron a ser detenidos y recluidos en Ruhleben. Fred Pentland fue apresado el 6 de noviembre en Karlsruhe, en el sur del país, a orillas del Rin y a pocos kilómetros de la actual frontera franco-alemana, cerca de Estrasburgo, la ciudad francófona que desde la finalización de la Guerra Franco-Prusiana en 1871 pertenecía a Alemania. También queda muy cerca la frontera suiza, pero Pentland no pudo atravesarla y quedó atrapado. Después de su retención en varios penales, Pentland, junto a cientos de compatriotas, fue trasladado el 30 de noviembre al campo de concentración de Ruhleben. Los 11 establos del estadio de carreras de caballos se convirtieron en barracones para los prisioneros civiles. Apenas unos días después de ser recluidos, el 16 de noviembre, un grupo de prisioneros organizó la final del primer torneo de fútbol en el hipódromo.
Pentland aún no había llegado al campo de concentración y por tanto no intervino en ese partido entre dos equipos denominados Oldham y Tottenham. La situación estaba aún bastante revuelta, y aunque la disputa se anunció a través de un cartel diseñado a lápiz de forma rudimentaria, en el que figuraban las alineaciones, en el propio anuncio se daba a entender que tal vez las autoridades del campo no eran demasiado proclives a la celebración de eventos multitudinarios, y por eso se avisaba a quienes acudieran a presenciarlo que guardaran silencio por su propio interés. En el equipo de Oldham figuraba Steve Bloomer, el compañero de Pentland en el Middlesbrough. Apenas llevaban 10 días de internamiento y el fútbol ya resplandecía en Ruhleben. En principio lo haría por poco tiempo, ya que apenas unos días después, el 25 de noviembre, las autoridades del campo prohibieron la celebración de partidos de fútbol y 2 días más tarde, todos los juegos de pelota, a la vez que obligaron a los internos a realizar marchas diarias a pie alrededor del campo. El 10 de diciembre, para humillación de los internos, que trataban de elevar su moral por todos los medios, también se prohibió cantar en esas marchas el Onward Christian Soldiers, uno de los himnos religiosos que entonaban los soldados camino de la batalla. Los capitanes del campo de concentración se reunieron varias veces con los alemanes para conseguir el permiso de jugar al fútbol, y también el de poder utilizar el centro del hipódromo para señalar los límites de un campo de juego. Inesperadamente, una noche del mes de marzo de 1915, el capitán Powell anunció, durante un concierto en la tribuna, que las autoridades del campo habían accedido a sus peticiones. Al día siguiente de recibir la autorización, los prisioneros habilitaron el primer campo de juego y, en unas semanas, se había organizado ya un campeonato entre todos los barracones. El 22 de marzo organizaron una reunión entre representantes de cada uno de ellos para formalizar la creación de la Asociación de Fútbol de Ruhleben. Eligieron como secretario de la asociación a John Cameron y como presidente a Frederick Pentland. 2 días después de la reunión, se organizó en el campo el primer gran partido, a pesar de que los entusiastas miembros de la organización no contaban aún con todo el material necesario. Aún así se disputó ese choque, para el que los prisioneros invitaron al barón von Taube, el comandante alemán del campo de concentración. Entre los componentes del equipo de Ruhleben aparecía el nombre de Edwin Dutton. Su padre fue uno de los introductores del fútbol y el cricket en Alemania. Edwin jugó en el Britannia Berlin 92, el BFC Preußen, y emigró a Inglaterra para enrolarse en el Newcastle, antes de regresar al Britannia, en el que tenía de entrenador a Steve Bloomer. También había debutado con la selección alemana. Dutton era propietario de un almacén de material deportivo en Berlín, y los responsables británicos de la prisión obtuvieron el permiso para poder acceder a él y que desde allí se enviaran sus existencias a los deportistas recluidos. El material dejó de ser un problema desde ese momento. Las camisetas y los pantalones de juego fueron comprados con un fondo que cada barracón recaudaba entre sus habitantes. Fred Pentland publicó artículos de forma regular en las diferentes revistas que se imprimieron en el recinto de Ruhleben, un internado obligatorio que se fue convirtiendo poco a poco y, pese a las penurias, casi en una ciudad inglesa en pleno territorio de Alemania. Se jugó al fútbol en el campo de concentración desde 1915 hasta la liberación de los prisioneros en 1918, aunque las condiciones eran cada vez más penosas, porque en el exterior la población alemana pasaba hambre, y en Ruhleben, al menos, los internos recibían los suministros de la Cruz Roja. Pocos meses antes del final de la guerra, Steve Bloomer, que cumplía 44 años, la edad máxima para permanecer allí, fue autorizado a viajar a la neutral Holanda, pero antes se jugó un partido de despedida en el que participó Pentland. Bloomer comentó al llegar a su destino
que había visto más hambre fuera que dentro del campo. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio. A las 11 en punto, los prisioneros de Ruhleben quedaron libres, aunque regresar al Reino Unido era complicado. Pentland volvió a Inglaterra en enero de 1919. Sufría graves problemas de oído y de visión y fue ingresado en un hospital de Londres. Allí conoció a la que iba a ser su mujer, Nanine Yvonne Hayes, viuda de guerra y que trabajaba como voluntaria. Al abandonar el hospital, Fred Pentland estuvo trabajando unos meses en la oficina de su hermano Malcolm, hasta que recibió la oferta del AS Strasbourg, un equipo que pasó de alemán a francés tras la guerra. Pocos meses después fue nombrado entrenador de la selección francesa que iba a participar en los Juegos Olímpicos de Amberes. Francia ganó el primer partido a Italia por 3-1 y en semifinales perdió 4-1 con Checoslovaquia, pero renunció a la repesca. España, que había caído en cuartos de final, sí la jugó y acabó adjudicándose la medalla de plata. Pero lo más importante de aquella cita olímpica para la carrera de Pentland es que en Francia jugaba el futbolista del Real Unión René Petit, que se citaba para charlar en su hotel con Francisco Pagaza, exjugador del Arenas de Guecho, y entonces en las filas del Racing de Santander. Pentland se unió a aquellas tertulias, y de ellas salió el ofrecimiento de Pagaza para que el inglés fichara como entrenador por el equipo santanderino. El nuevo entrenador del Racing llegó a Santander en marzo de 1921. Imaginaba a España como un país soleado con mujeres de pelo negro y largo, hombres tocando la guitarra y naranjos en medio de las calles. Pero se encontró el cielo nublado, el verde maravilloso de los campos y las aguas revueltas del Cantábrico. Pentland tuvo varios meses para preparar el campeonato regional de la siguiente temporada. Mientras preparaba al equipo, Pentland acudió a San Mamés a presenciar la final de Copa de 1921 entre el Athletic, que dirigía su excompañero William Barnes, y el Athletic de Madrid, y escribió un artículo sobre el partido que ganaron los bilbaínos en un periódico de Santander. Jugó por primera vez contra el Athletic en un partido benéfico al que asistió la reina Victoria Eugenia. Hizo una buena labor, y en el campeonato su equipo ganó a los rojiblancos por 3-2. En el partido de vuelta, en San Mamés, cayeron por 5-1. Esa temporada el Racing acabó segundo en el campeonato regional, por detrás del Arenas, que se proclamó campeón, y por delante del Athletic. Al finalizar su estancia en Santander, y tal como estipulaba su contrato, se jugó un partido contra el Real Unión, cuyos beneficios fueron a su bolsillo. El dinero nunca llegó al banco porque Fred Pentland lo perdió en el casino de la capital cántabra. En julio de 1922, el presidente del Athletic, conde de Vilallonga, viajó a Londres para, entre otras cosas, contratar al nuevo entrenador. Se entrevistó con Frederick Wall, secretario de la Federación Inglesa, que le recomendó a Pentland. Vilallonga le convocó a una reunión en el exclusivo Hotel Savoy, en el que se alojaba, y allí firmaron el contrato que uniría a ambas partes. El 21 de julio, desde el vapor Goiseco y Sarra, el presidente envió una carta al club en la que informaba del fichaje y de las condiciones del contrato. El día 25, la prensa bilbaína publicaba ya los detalles del acuerdo. El Athletic había ido creciendo desde su fundación en 1898 y con la construcción de San Mamés, en 1913, se consolidó como uno de los grandes clubes de la península. En 1922, cuando Fred Pentland llegó a Bilbao, lo hacía para dirigir al club español con más títulos, 9 de Copa y 6 campeonatos regionales. En Bilbao, después de éxitos continuados, la afición era muy exigente. Más de una vez despidió con silbidos a sus jugadores. Un ídolo como Pichichi fue abucheado por su juego, e incluso un jugador, Félix Zubizarreta, había abandonado el fútbol después de recibir la desaprobación de la grada en un partido amistoso.
Pero Penland, que conocía de primera mano las exigencias de un fútbol más desarrollado como el inglés, que era profesional desde muchas décadas antes, no se arredró ante el reto. Supo enseguida que tenía un grupo de jugadores ávidos de aprender, incluso hasta atarse las botas de manera correcta. Recibió plenos poderes de la directiva y fue perfilando el equipo durante sus primeros meses en Bilbao, a base de amistosos y después en el campeonato regional, que ganó con solvencia, con 8 victorias, un empate y una derrota. En los cuartos de final de la Copa del Rey, el Athletic se enfrentó al Real Madrid, en el que jugaba Santiago Bernabéu. En Chamartín, en un terreno durísimo, marcaron primero los blancos, pero cayó una tromba de agua que reblandeció el campo y favoreció a los bilbaínos, que acabaron ganando 3-0. En San Mamés el resultado fue de 5-0 y el equipo de Pentland ya estaba en las semifinales. La Real Sociedad fue el rival del Athletic en la eliminatoria de acceso a la final, que se iba a jugar en Barcelona. Tal era la expectación que partieron hacia San Sebastián 3 trenes especiales desde la estación de Axuri. En Atocha, ambos equipos empataron a 0, en un partido en el que posaron juntos para las fotografías. Fue un mal encuentro, y lo dejaba todo sin resolver hasta el partido de vuelta en San Mamés. El Athletic tuvo que colocar una tribuna provisional con 320 plazas tras la portería de Capuchinos. Ganaron los rojiblancos por 2-0 y se metieron en la final contra el Europa. El 13 de mayo, con el campo del Scorch a reventar y más de 30.000 seguidores en las gradas, casi todos ellos del Europa que partía como favorito, un gol de travieso casi al final de la primera parte resolvió el partido. El equipo barcelonés jugó mejor y acosó al Athletic durante todo el encuentro, tal como reconoció Pentland al final, pero la copa volvió a viajar a Bilbao. En las calles de la capital vizcaína, con un gentío agrupado alrededor de las oficinas del club para conocer lo que sucedía en Barcelona, el entusiasmo fue indescriptible. Esa noche, en la cena de celebración, se produjo un hecho que con el paso del tiempo se convertiría en tradición. Uno de los jugadores, Chomín Acedo, le arrebató el bombín a su entrenador y lo destrozó de un puñetazo. Sí, él llevaba bombín y recuerdo que Chirri, muchas veces, cuando ganábamos el campeonato, le daba un puñetazo y le rompía todo el bombín. Le metía el puño por el bombín en la caseta. Al acabar la temporada, Pentland regresó a Londres, pero ya había apalabrado un nuevo contrato con el Athletic. En su vuelta, de nuevo consiguió el equipo bilbaíno el campeonato regional, y en la Copa del Rey se enfrentó en cuartos de final al Celta, que jugó con camiseta a rayas, en el primer partido oficial entre ambos clubes. En el campo de Colla, en Vigo, el resultado fue de empate a 1. En la vuelta de San Mamés, el Athletic venció por un contundente 6-1. En semifinales, el rival fue el Real Madrid. Después de ganar 3-1 en Bilbao, el equipo blanco venció 3-0 en el Stadium Metropolitano. Se jugó un desempate 2 días más tarde y el Madrid se clasificó con un gol en los últimos minutos. Pentland había tenido bastante trabajo en los meses previos, ya que fue encargado, no sin polémica, de preparar a la selección española que jugó contra Italia en Milán y que empató a 0. También aceptó insertar un anuncio en la prensa inglesa buscando entrenador para el Real Unión. Al final, el candidato elegido fue Steve Bloomer, su compañero de equipo y de reclusión en el campo de concentración de Rue Leven. Pentland siguió una temporada más en el Athletic, pero eliminados los rojiblancos en el campeonato regional por el Arenas en un partido de desempate jugado en Irún y sin poder jugar la Copa, el míster inglés se despidió al acabar la campaña 24-25. Su nuevo destino estaba en Madrid. El entrenador inglés fichó por el Athletic madrileño, al que dirigió durante una campaña. Se clasificó segundo por detrás del Madrid en el campeonato regional y llegó a la final de la Copa del Rey tras eliminar al Español y el Celta.
perdió el título frente al Barcelona por 3-2. Decepcionado por las promesas incumplidas del Athletic de Madrid, abandonó el club al acabar la temporada. En junio de 1926, Pentland regresó a España, contratado por Carlos Tartiere, para convertirse en el primer entrenador en la historia del Oviedo, que solo pudo ser tercero en el campeonato regional y se quedó fuera de la Copa del Rey. Un año más tarde, tras firmar un contrato por 16.000 pesetas anuales, el inglés volvió a Vizcaya, esta vez para enrolarse en el Arenas, el gran rival del Athletic. Se encontró allí una plantilla avejentada, aunque los rojinegros habían fichado a una futura figura, Guillermo Gorostiza, de solo 19 años. El Arenas no se clasificó para la Copa, pero sí jugó la Copa de Campeones, un antecedente de la Liga, aunque el torneo fue un desastre organizativo. Al acabar su contrato, Pentland abandonó el Arenas. Tras su estancia en Guecho, Pentland buscó trabajo en París, pero no lo encontró. Sin embargo, el Athletic de Madrid volvió a llamar a sus puertas. Los colchoneros iban a jugar la recién estrenada Liga en Primera División, junto con Athletic, Real Madrid, Barcelona, Español, Real Sociedad, Europa, Arenas, Real Unión y el Racing, que le ganó una eliminatoria al Sevilla. La Liga la ganó el Barcelona y el Athletic de Madrid acabó en sexta posición. En la Copa perdió en cuartos de final ante el Español. Pentland contribuyó esa temporada a una gran hazaña de la selección española. El periodista bilbaíno José María Mateos fue el seleccionador y Fred el entrenador en una resonante victoria ante Inglaterra en el Metropolitano por 4-3. Era la primera derrota de los ingleses en el continente. En julio de 1929, el Athletic anuncia el regreso de Mr. Pentland. Desde su residencia en Londres, el entrenador se cartea con el club. Es la hora de pasar plenamente al profesionalismo y escribe para dar instrucciones al respecto. La Liga y la Copa son los objetivos, así que la plantilla se renueva con varios fichajes. Llega Victorio Unamuno del Deportivo Alavés, José Muguerza del Eibar, José Urquizu, procedente del Real Madrid, Roberto Echevarría, también del Deportivo Alavés, José Iraragorri, que llegaba del equipo juvenil, y Guillermo Gorostiza, que jugaba en el Racing de Ferrol, pero que pertenecía al Arenas. El capitán Carmelo Goyenechea decidió seguir siendo amateur y donó el dinero de su ficha para financiar a perpetuidad una cama en el hospital de Basurto. A las órdenes de Pentland, el Athletic realiza una temporada magnífica. Gana la Liga sin perder ningún partido y tras una excursión a París con un partido frente a los Diablos Azules, un combinado francés, el Athletic de Pentland afrontaba la Copa. Racing de Santander, Real Sociedad y Real Unión cayeron eliminados a pies del Athletic. En semifinales esperaba el Barcelona. En San Mamés, con 20.000 espectadores, el partido acabó 2-1. En Les Corts, el resultado fue de 4-3 para los azulgranas. Así que 2 días después se jugó un desempate en Zaragoza, y esta vez el Athletic ganó 4-0. La final era en el campo de Montjuïc, en Barcelona. El rival era el Real Madrid, que había eliminado al Español. Fue un partido duro, que se resolvió en la prórroga después de que Unamuno marcara el gol del Athletic en el primer minuto. Acabó empate a 2, y en el tiempo extra fue el capitán Ramón Lafuente el que anotó el gol de la victoria. El Athletic de Pentland conseguía el primer doblete de su historia. La fama de Pentland se extendía en el mundo del fútbol. El Athletic, que presupuestó un gasto de 165.000 pesetas en sueldos, volvía a ser favorito la siguiente temporada. Tenía un equipo imparable. En agosto volvieron al trabajo y para noviembre ya habían ganado el campeonato regional con 4 goles de media por partido. La Liga empezó mal, con una derrota en la primera jornada, y en la tercera volvió a caer a domicilio. Pero después de ganarle por 0-6 al Real Madrid, cambió la tendencia y consigue la mayor goleada de la historia del campeonato. Un 12-1 sobre el Barcelona en San Mamés. Ispizua, Castellanos, Urquizu, Garizurieta, Muguerza, Roberto, Lafuente, Iraragorri
Bata, Chirri II y Gorostiza forman aquel equipo histórico. Agustín Sauto Bata consigue 7 goles. Otra vez el Athletic ganó la Liga después de una segunda vuelta magnífica. Quedaba redondear la temporada con la Copa, llamada desde ese año del Presidente de la República. En primera ronda, los hombres de Pentland eliminaron al Sabadell. En cuartos de final, la víctima rojiblanca fue el Unión de Irún, y en semifinales el Deportivo Logroño, una sorpresa. Con un resultado global de 12-3, el Athletic se metió en la final. El rival era el Betis, que había impedido una final vizcaína al eliminar al Arenas. El resultado fue de 3-1, otro doblete y otro bombín de Pentland que acabó destrozado. En Bilbao volvían a celebrarse 2 títulos como el año anterior, con la alegría desbordada. Pentland se había convertido en una figura prominente en la capital vizcaína. Era venerado en el vestuario y en la calle, por los jugadores y por los aficionados. Su mujer Nani Nibón y su hija Ángela eran también muy conocidas en Bilbao. El míster, que ya había escrito diversos artículos en el campo de concentración y otros mientras entrenaba al Racing en Santander, fue contratado por la revista deportiva AS para explicar en varios capítulos su manera de ver el fútbol. Además, estaba su trabajo como entrenador. El Athletic salió a defender el doblete y en la Liga peleó casi hasta el final con el Real Madrid para ganarla, aunque finalmente fueron los blancos quienes se la llevaron. Los rojiblancos acabaron como subcampeones. Pero en la Copa iba a llegar otra alegría más. En la primera eliminatoria, el Athletic derrotó al Unión de Irún, ganando por 1-3 y 4-1. En cuartos de final, frente al Alavés, otra vez vencieron en los 2 partidos los hombres de Pentland, por 2-0 y 2-3. Las semifinales enfrentaron al Athletic y el Español, y los resultados fueron contundentes, 8-1 y 1-4. La final se jugaba en Madrid, en el estadio de Chamartín ante el Barcelona. Por primera vez se produjo un desplazamiento masivo de seguidores. Fue el 19 de junio de 1932. Un gol de Bata en el minuto 12 de la segunda parte le dio al Athletic su tercera copa consecutiva. 7 victorias en 7 partidos, el 5º título en 3 temporadas. El míster se fue de vacaciones a Londres, como cada año. Regresó en agosto y se puso a trabajar en la siguiente temporada. Como siempre, el listón estaba muy alto. Volver a ganar un título de Liga o Copa como los años anteriores era el gran objetivo. Un año más, el Athletic ganó el campeonato regional, que cada vez se le quedaba más corto. Y comenzaba la Liga, que acabaría siendo un campeonato atípico por la manera en la que se desarrolló. Se inauguró en San Mamés, con el campo casi vacío por el temporal, y un escandaloso 9-1 al Betis. El Athletic ganó en Santander por la mínima, 0-1, y volvió a la Catedral para vencer al eterno rival, el Arenas, por un claro 3-1, pero después de nuevo en casa, sufrió el primer tropiezo, al perder por 0-2 ante el Español. Esa iba a ser la tónica de la temporada, porque los rojiblancos se mostraron infalibles a domicilio, donde ganaron 8 de los 9 partidos que disputaron, y sin embargo en San Mamés no fueron tan fiables porque perdieron 4 encuentros. Curiosamente, el Athletic de Pentland no sumó ningún empate. Ganó en Atocha al Donostia, el nuevo nombre de la Real Sociedad. Perdió con claridad ante el Barcelona y goleó al Valencia por 1-5. El siguiente visitante era el Madrid, el rival por la primera posición de la Liga. En un San Mamés a rebosar, el equipo blanco fue mejor, dominó al Athletic y se llevó la victoria por 0-2. En la visita a Sevilla, el Athletic ganó, de nuevo bajo el aguacero, por 1-5 al Betis. Después sumó un resultado abultadísimo contra el Racing, 9-4 según la prensa de Bilbao y 9-5 para los periódicos de Madrid y Barcelona. Un gol que no existió. El equipo de Pentland perdió su único partido fuera, no muy lejos de San Mamés, en Ibaiondo ante el Arenas, y después venció a domicilio al Español. Cayó el Alavés en Bilbao con claridad por 4-0 y el Donostia sorprendió con una victoria por 1-2 que prácticamente le salvaba del descenso.
Los triunfos en los 3 últimos partidos, contra el Barcelona en Les Corts por 2-3, la goleada al Valencia por 8-2 y el 0-1 en Chamartín contra el Madrid, no le dieron al Athletic para alcanzar al equipo blanco, que ganó la Liga con 2 puntos de ventaja. El primer empate de la temporada llegó en el primer partido de Copa, contra el Arenas en Ibaiondo, pero en la vuelta de San Mamés ganó el Athletic por 5-1 y pasó a octavos para enfrentarse al Sevilla. Pero antes del viaje se extendió un rumor que se confirmaría poco después. Pentland se marchaba de Bilbao para fichar por el Athletic de Madrid. El club madrileño estaba en segunda división, pero le pagaba al técnico casi el doble de lo que estaba cobrando. El objetivo era el ascenso a primera. Antes del partido de vuelta, que el Athletic ganó 1-5, Pentland confirmó su despedida. En cuartos de final, la víctima del Athletic fue el Deportivo de La Coruña. El 8-1 de San Mamés confirmó la superioridad rojiblanca después del 2-4 en Riazor. Para las semifinales, el rival fue el Español. Esta vez no hubo sorpresas como en la Liga, y los bilbaínos ganaron los 2 partidos. Por cuarto año consecutivo, el Athletic llegaba a la final de Copa. El domingo 25 de junio de 1933, Frederick Beaconsfield Pentland iba a dirigir su último partido como entrenador del Athletic. Alineó a Blasco, Castellanos, Urquizu, Zilaurren, Muguerza, Roberto, Lafuente, Iraragorri, Unamuno, Bata y Gorostiza. Más de 3.000 bilbaínos viajaron a Barcelona para animar a su equipo en Montjuïc frente al Real Madrid. Antes del partido, los 2 capitanes, Zamora y Lafuente, hablaron en directo para la radio. Delante de la sede del Athletic en Hurtado de Amézaga, cientos de aficionados escuchaban la transmisión. El partido fue duro, muy disputado por los 2 equipos, los mejores del panorama futbolístico español. El delantero madridista Lazcano adelantó al Real Madrid en la primera parte, con un disparo desde muy cerca que superó a Blasco. A pesar del inconveniente y de que los blancos se marcharon al descanso con ventaja, el Athletic no se desesperó. En la segunda parte jugó mejor y primero Gorostiza, después de un rechace de Zamora, y más tarde Lafuente, al rematar un centro de bala roja, le dieron la vuelta al marcador. El Athletic conseguía su 14ª Copa, la 5ª en la cuenta de Pentland, su 7º título con el equipo bilbaíno. El recibimiento en Bilbao fue apoteósico. Miles de personas salieron a la calle. Después, en la intimidad del campo de Ustoarra, de Torre Madariaga, Pentland posó con la plantilla del Athletic con su última copa. La despedida era ya irreversible. El entrenador llegó a decir que se iba, entre otras cosas, porque ya era muy amigo de los jugadores. Dejó una huella imborrable. Los periódicos le despidieron con artículos elogiosos de su figura y su trabajo en Bilbao. En total, en sus 2 épocas, fueron 7 años de un personaje que se hizo muy popular por su forma de ser, y sobre todo por haber hecho del Athletic el equipo más poderoso de España. Antes de que Pentland se incorporara al Athletic de Madrid, la muerte en circunstancias misteriosas de uno de sus futbolistas, Fernando Vigueras, durante una gira de su equipo por Argelia, enrareció el ambiente en el club. Al parecer, fue apaleado en una comisaría después de ser detenido, aunque las autoridades taparon el incidente. A Pentland se le complicaron más las cosas cuando, tras el fichaje de Elizegui, Gaspar Rubio se declaró en rebeldía. Después rectificó, pero en diciembre fue traspasado al Nacional de Madrid. En su primera temporada, el Athletic de Madrid peleó con el Sevilla por el título de campeón de Segunda División, que al final consiguieron los andaluces, pero como estaba prevista una remodelación y la ampliación de todas las categorías, los 2 equipos ascendieron a Primera. Con el equipo en la máxima categoría, en el campeonato superregional, las cosas no fueron bien. El Athletic de Madrid acabó tercero y acusó a Real Madrid y Racing de Tongo, porque una victoria racinguista en el último partido clasificaba a ambos para la Copa y dejaba fuera a los colchoneros. Eso sucedió. En la Liga, pese a ser un recién ascendido y tras un mal inicio,
el Athletic de Madrid remontó para acabar séptimo, lejos de la cabeza, pero también del descenso. En la Copa cayó en cuartos de final ante el Sevilla, pero lo peor para Pentland fue la pérdida de Ramón Lafuente, capitán del Athletic bilbaíno, su gran amigo, fichado para reforzar la plantilla y que tras su choque con el guardameta Eidaguirre no pudo volver a jugar al fútbol. Cuanto tras las vacaciones, Fred Pentland regresó de Londres para su tercera temporada en Madrid, se encontró un panorama desolador. La mayor parte de la plantilla estaba en América, en una gira del club para recaudar fondos. Se incorporaron con el campeonato suprarregional ya en marcha. El equipo iba a remolque y tras la segunda jornada de liga, el 21 de noviembre de 1935, el entrenador inglés fue despedido. Cuando se marchó de España, en junio de 1936, en el buque Magdalena desde el puerto de Santander, Pentland tenía intención de regresar a entrenar, pero un mes después estalló la Guerra Civil. Tras la Segunda Guerra Mundial, en España, incluso se le dio por muerto, aunque luego lo desmintió la prensa. Antes de la contienda, fue asistente del entrenador en el Brentford y hasta 1940 manager del Barrow. Luego trabajó como gerente del club social de una fábrica de 7.000 trabajadores. Cuando murió su esposa, en 1951, Fred Pentland se fue a vivir con su hija Ángela. No hubo más noticias suyas hasta que en noviembre de 1958 el Athletic jugó un partido amistoso en Birmingham al que acudió. En la cena posterior todos los jugadores se probaron el famoso bombín del míster. De allí salió la invitación formal para que regresara a Bilbao. El 2 de diciembre de 1959, el Athletic jugó un partido en Londres contra el Chelsea, y Pentland, de 76 años, viajó a Bilbao con la expedición rojiblanca. Se reunió entusiasmado con sus jugadores de antaño. Viajó con el equipo a Pamplona, donde vio ganar al Athletic. Recibió la insignia de oro y brillantes del club en el homenaje el 8 de diciembre frente al Chelsea en un San Mamés que le recibió con una ovación cerrada y flamear de pañuelos. Hizo el saque de honor y dijo: «Ya me puedo morir tranquilo. Todavía vivo porque no podía morir sin volver a Bilbao». Fallecería 3 años después, el 16 de marzo de 1962, en Lichet-Matravers, a los 78 años. Se despedía una de las grandes leyendas del Athletic. Un inglés vino a Bilbao por ver la ría y el mar, pero al ver la bilbainita ya no se quiso marchar. Vale más una bilbainita con su cara bonita, con su gracia y su sal, con su gracia y su sal, que todas las americanas, con su inmenso caudal, con su inmenso caudal, con su inmenso caudal. Este viajero desde Inglaterra vino a esta tierra a vivir a Bilbao. Nuestro comercio, nuestra riqueza, nuestra gran